el deseado de todas las gentes, capítulo 37. Los primeros evangelistas. Los apóstoles eran miembros de la familia de Jesús y lo habían acompañado mientras viajaban a pie por Galilea. Habían compartido con él los trabajos y penurias que les habían tocado. Habían escuchado sus discursos, habían caminado y hablado con el Hijo de Dios, y de su instrucción diaria habían aprendido a cómo trabajar para la elevación de la humanidad. Mientras Jesús ministraba a las vastas muchedumbres que se congregaban en derredor de él, sus discípulos lo acompañaban, ávidos de hacer cuanto les pidiera y de aliviar su labor. Ayudaban a ordenar a la gente, traían a los afligidos al Salvador y procuraban la comodidad de todos. Estaban alertas para discernir a los oyentes interesados. Les explicaban las Escrituras y de diversas maneras trabajaban para su beneficio espiritual. Enseñaban lo que habían aprendido de Jesús y cada día obtenían una rica experiencia, pero también necesitaban aprender a trabajar solos. Todavía les faltaba mucha instrucción, gran paciencia y ternura. Ahora, mientras Él estaba personalmente con ellos para señalarles sus errores, aconsejarlos y corregirlos, el Salvador los envió como representantes suyos. Mientras estaban con Él, con frecuencia los discípulos se habían sentido perplejos a causa de las enseñanzas de los sacerdotes y fariseos, pero habían llevado sus perplejidades a Jesús. Él les había presentado las verdades de la Escritura en contraste con la tradición. Así, había fortalecido su confianza en la palabra de Dios y en gran medida los había libertado del temor a los rabinos y de su servidumbre a la tradición. En el entrenamiento de los discípulos, el ejemplo de la vida del Salvador era mucho más efectiva que la mera instrucción doctrinaria. Cuando estuvieran separados de Él, recordarían cada una de sus miradas, su tono y sus palabras. Con frecuencia, mientras estuvieran en conflicto con los enemigos del Evangelio, repetirían sus palabras y al ver su efecto sobre la gente, se regocijarían grandemente. Llamando a los 12 en derredor de sí, Jesús les ordenó que fueran de 2 en 2 por los pueblos y aldeas. Ninguno fue enviado solo, sino que el hermano iba asociado con el hermano, el amigo con el amigo. Así podían ayudarse y animarse mutuamente, aconsejarse y orar juntos, la fortaleza de uno supliendo la debilidad del otro. De la misma manera, envió más tarde a los 70. Era el propósito del Salvador que los mensajeros del Evangelio se asociaran de ese modo. En nuestro propio tiempo, la obra de evangelización tendría mucho más éxito si se siguiera fielmente este ejemplo. El mensaje de los discípulos era el mismo que el de Juan el Bautista y el de Cristo mismo. El reino de los cielos se ha acercado.
no debían entrar en controversia con la gente acerca de si Jesús de Nazaret era el Mesías, sino que en su nombre debían hacer las mismas obras de misericordia que Él había hecho. Les ordenó: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Durante su ministerio, Jesús dedicó más tiempo a sanar a los enfermos que a predicar. Sus milagros atestiguaban la verdad de sus palabras, que no había venido para destruir, sino para salvar. Su justicia iba delante de él y la gloria del Señor era su retaguardia. Doquiera que fuera, le precedían las nuevas de su misericordia. Donde había pasado, los objetos de su compasión se regocijaban en su salud y en el ejercicio de sus facultades recobradas. Se congregaban muchedumbres en derredor de ellos para oír de sus labios las obras que el Señor había realizado. Su voz era el primer sonido que muchos habían oído. Su nombre, la primera palabra que hubiesen pronunciado. Su rostro, el primero que hubiesen mirado. ¿Por qué no habrían de amar a Jesús y cantar sus alabanzas? Mientras él pasaba por los pueblos y ciudades, era como una corriente vital que difundía vida y gozo por donde quiera que fuera. Los seguidores de Cristo han de trabajar como Él obró. Hemos de alimentar al hambriento, vestir al desnudo y consolar al doliente y afligido. Hemos de ministrar al que desespera e inspirar esperanza al descorazonado. Y para nosotros se cumplirá también la promesa: irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. El amor de Cristo, manifestado en un ministerio abnegado, será más eficaz para reformar a malhechor que la espada o la corte de justicia. Estas son necesarias para infundir terror al violador de la ley, pero el amante misionero puede hacer más que eso. A menudo el corazón se endurecerá bajo la reprensión, pero se enternecerá bajo el amor de Cristo. El misionero puede no solo aliviar las enfermedades físicas, sino también conducir al pecador al gran médico, quien es capaz de limpiar el alma de la lepra del pecado. Por medio de sus siervos, Dios quiere que el enfermo, el infortunado, el poseído por espíritus malignos, oiga su voz. Mediante sus agentes humanos, desea ser un consolador tal como el mundo no conoce. En su primera gira misionera, los discípulos debían ir solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si entonces hubiesen predicado el Evangelio a los gentiles o a los samaritanos, habrían perdido su influencia sobre los judíos. Excitando el prejuicio de los fariseos, se habrían involucrado en una controversia
que los habría desanimado en el mismo comienzo de sus labores. Inclusive, los apóstoles fueron lentos para comprender que el Evangelio debía darse a todas las naciones. Hasta que ellos mismos no comprendiesen esta verdad, no estarían preparados para trabajar por los gentiles. Si los judíos querían recibir el Evangelio, Dios se proponía hacerlos sus mensajeros a los gentiles. Por tanto, eran los primeros que debían oír el mensaje. Por todo el campo de labor de Cristo había almas que tomaban conciencia de su necesidad, hambrientas y sedientas de la verdad. Había llegado el tiempo en que debían enviarse las nuevas de su amor a esas almas anhelantes. A todas estas debían ir los discípulos como representantes de Jesús. Los creyentes debían ser inducidos a mirarlos como maestros designados divinamente, y así, cuando el Salvador les fuese quitado, no quedarían sin instructores. En esta primera gira, los discípulos debían ir solo a donde Jesús había estado antes y había conquistado amigos. Su preparación para el viaje debía ser de lo más sencilla. No debían permitir que cosa alguna distrajese su mente de su gran obra, o despertara alguna oposición y cerrase la puerta para labores ulteriores. No debían adoptar la vestimenta de los maestros religiosos, ni usar atavío alguno que los distinguiese de los humildes campesinos. No debían entrar en las sinagogas y convocar a las gentes a cultos públicos. Sus esfuerzos debían limitarse al trabajo de casa en casa. No habían de malgastar tiempo en saludos inútiles, ni en ir de casa en casa para ser agasajados. Pero en todo lugar debían aceptar la hospitalidad de los que fuesen dignos, de los que les diesen bienvenida cordial como si recibiesen al mismo Cristo. Debían entrar en la morada con el hermoso saludo: paz sea a esta casa. Ese hogar iba a ser bendecido por sus oraciones, sus cantos de alabanza y la exposición de las Escrituras en el círculo familiar. Esos discípulos debían ser heraldos de la verdad y preparar el camino para la llegada de su Maestro. El mensaje que tenían que llevar era la palabra de vida eterna, y el destino de los hombres dependía de que lo aceptasen o lo rechazasen. Para impresionar a la gente con su solemnidad, Jesús ordenó a sus discípulos: si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Ahora el ojo del Salvador penetra lo futuro, contempla los campos más amplios en los cuales, después de su muerte, los discípulos van a ser sus testigos.
Su mirada profética abarca lo que experimentarán sus siervos, sus testigos. Su mirada profética abarca lo que experimentarán sus siervos a través de todos los siglos hasta que vuelva por segunda vez. Muestra a sus seguidores los conflictos que tendrán que arrostrar. Revela el carácter y el plan de la batalla. Les expone los peligros que deberán afrontar, la abnegación que necesitarán. Desea que cuenten el costo para no ser sorprendidos imprevistamente por el enemigo. Su lucha no la reñirán contra carne y sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra las huestes espirituales de iniquidad en las regiones celestiales. Tendrán que contender contra fuerzas sobrenaturales, pero se les asegura una ayuda sobrenatural. Todos los seres celestiales están en ese ejército y hay más que ángeles en las filas. El Espíritu Santo, el representante del capitán de la hueste del Señor, baja para dirigir la batalla. Nuestras flaquezas pueden ser muchas y graves nuestros pecados y errores, pero la gracia de Dios es para todos los que la pidan con contrición. El poder de la omnipotencia está listo para obrar en favor de quienes confían en Dios. Jesús dijo: «He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas». Cristo mismo no suprimió una palabra de la verdad, sino que la dijo siempre con amor. Ejerció el mayor tacto y atención reflexiva y bondadosa en su trato con la gente. Nunca fue rudo, ni dijo sin necesidad una palabra severa. Nunca causó un dolor innecesario a un alma sensible. No censuró la debilidad humana. Denunció intrépidamente la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad, pero su voz se quebraba al pronunciar sus severas reprensiones. Lloró sobre Jerusalén, la ciudad que él amaba, que se negaba a recibirlo a él, el camino, la verdad y la vida. Sus habitantes lo rechazaron a él, el Salvador, pero los consideró con compasiva ternura y con una tristeza tan profunda que quebrantaba su corazón. Cada alma era preciosa a su vista. Aunque siempre se conducía con dignidad divina, se inclinaba con la consideración más tierna hacia cada miembro de la familia de Dios. En todos los hombres veía a almas caídas, a quienes era su misión salvar. Los siervos de Cristo no han de actuar según los dictados del corazón natural. Necesitan tener una íntima comunión con Dios
no sea que bajo la provocación el yo se levante y ellos dejen escapar un torrente de palabras inconvenientes que disten mucho de ser como el rocío y como las suaves gotas que refrescan las plantas agotadas. Esto es lo que Satanás quiere que hagan, porque estos son sus métodos. Es el dragón el que se aira, es el espíritu de Satanás el que se revela en la cólera y las acusaciones. Pero los siervos de Dios han de ser representantes suyos. Él desea que trafiquen únicamente con la moneda del cielo, la verdad que lleva su propia imagen e inscripción. El poder por el cual han de vencer al mal es el poder de Cristo. La gloria de Cristo es su fuerza. Han de fijar sus ojos en su belleza. Entonces podrán presenciar el Evangelio con tacto y amabilidad divinos. Y el espíritu que se mantiene amable bajo la provocación hablará más eficazmente en favor de la verdad que cualquier argumento, por enérgico que sea. Los que se ven envueltos en una controversia con los enemigos de la verdad tienen que enfrentar no solo a los hombres, sino a Satanás y a sus agentes. Recuerden las palabras del Salvador: yo os envío como corderos en medio de lobos. Confíen en el amor de Dios y su espíritu se conservará sereno, aún bajo los insultos personales. El Salvador los revestirá con una armadura divina. Su Espíritu Santo influirá en la mente y el corazón, de manera que sus voces no reproducirán las notas de los aullidos de los lobos. Continuando con sus instrucciones a sus discípulos, Jesús dijo: guardaos de los hombres. No debían poner una confianza implícita en los que no conocían a Dios, ni hacerlos sus consejeros, porque esto daría una ventaja a los agentes de Satanás. Las invenciones humanas contrarrestan con frecuencia los planes de Dios. Los que edifican el templo del Señor deben construir de acuerdo con el modelo mostrado en el monte. La semejanza divina. Dios es deshonrado y se traiciona el Evangelio cuando sus siervos dependen del consejo de hombres que no están bajo la dirección del Espíritu Santo. La sabiduría terrenal es locura para Dios. Los que en ella confían errarán ciertamente. Os entregarán a los concilios, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. La persecución esparcirá la luz. Los siervos de Cristo serán llevados ante los grandes de la tierra, quienes de otra manera tal vez nunca habrían oído el Evangelio. La verdad ha sido presentada falsamente a esos hombres. Han escuchado falsas acusaciones con respecto a la fe de los discípulos de Cristo. A menudo, su único medio de conocer el verdadero carácter de esa fe es el testimonio de quienes son llevados a juicio por ella. En el examen se les pide que contesten y sus jueces escuchan el testimonio dado.
La gracia de Dios será concedida a sus siervos para hacer frente a la emergencia. Jesús dijo: en aquella hora os será dado qué habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Al iluminar el Espíritu de Dios la mente de sus siervos, la verdad será presentada con su poder y preciosidad divinos. Los que rechazan la verdad se levantarán para acusar y oprimir a los discípulos, pero bajo la pérdida y el sufrimiento y aún hasta la muerte, los hijos del Señor han de revelar la mansedumbre de su ejemplo divino. Así se verá el contraste entre los agentes de Satanás y los representantes de Cristo. El Salvador será ensalzado ante los gobernantes y la gente. Los discípulos no fueron dotados del valor y la fortaleza de los mártires hasta que necesitaron esa gracia. Entonces se cumplió la promesa del Salvador. Cuando Pedro y Juan testificaron ante el Sanedrín, los hombres se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. De Esteban se dice que todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Los hombres no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y Pablo, escribiendo acerca de su propio juicio ante un tribunal de los Césares, dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Los siervos de Cristo no debían preparar discurso alguno para pronunciarlo cuando fuesen llevados a juicio. Debían hacer su preparación día tras día al atesorar las preciosas verdades de la palabra de Dios y al fortalecer su fe por medio de la oración. Cuando fuesen llevados a juicio, el Espíritu Santo les haría recordar las mismas verdades que necesitasen. Un esfuerzo diario y ferviente para conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él enviara, iba a impartir poder y eficiencia al alma. El conocimiento obtenido por medio del escrutinio diligente de las Escrituras iban a cruzar como rayo en la memoria al debido momento. Pero si alguno descuidaba el familiarizarse con las palabras de Cristo y nunca probaba el poder de su gracia en las dificultades, no podía esperar que el Espíritu Santo le hiciese recordar sus palabras. Debían servir a Dios diariamente con afecto indiviso y luego confiar en Él. Tan acérrima sería la enemistad hacia el Evangelio que aún los vínculos terrenales más tiernos serían pisoteados. Los discípulos de Cristo serían entregados a la muerte por los miembros de sus propias familias. Añadió:
seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será a salvo. Pero les ordenó no exponerse innecesariamente a la persecución. Con frecuencia, él mismo dejaba un campo de labor por otro, con el fin de escapar de quienes estaban buscando su vida. Cuando fue rechazado en Nazaret y sus propios conciudadanos trataron de matarlo, se fue a Capernaum, y allí la gente se asombró de su enseñanza, porque su palabra era con autoridad. Asimismo, sus siervos no debían desanimarse por la persecución, sino buscar un lugar donde pudiesen seguir trabajando por la salvación de las almas. El siervo no es superior a su Señor. El príncipe del cielo fue llamado Belcebú, y sus discípulos serán calumniados de la misma manera. Pero cualquiera sea el peligro, los que siguen a Cristo deben confesar sus principios. Deben despreciar el ocultamiento. No pueden permanecer no alineados hasta estar seguros de poder confesar la verdad sin riesgo. Son puestos como centinelas para advertir a los hombres de su peligro. La verdad recibida de Cristo debe ser impartida a todos, libre y abiertamente. Jesús dijo: lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Jesús mismo nunca compró la paz por medio de la transigencia. Su corazón rebosaba de amor por toda la familia humana, pero nunca fue indulgente con sus pecados. Amaba demasiado a los seres humanos para guardar silencio mientras éstos seguían una conducta funesta para su alma. El alma que él había comprado con su propia sangre. Él trabajaba para que el hombre fuese fiel a sí mismo, fiel a su más elevado y eterno interés. Los siervos de Cristo son llamados a hacer la misma obra y deben velar, no sea que al tratar de evitar la discordia renuncien a la verdad. Han de seguir lo que contribuye a la paz, pero la paz verdadera jamás puede obtenerse poniendo en peligro los principios. Y ningún hombre puede ser fiel a los principios sin incitar la oposición. Un cristianismo espiritual recibirá la oposición de los hijos de desobediencia. Pero Jesús ordenó a sus discípulos: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Los que son fieles a Dios no necesitan temer el poder de los hombres ni la enemistad de Satanás. En Cristo está segura su vida eterna. Lo único que han de temer es renunciar a la verdad y así traicionar el cometido con que Dios los honró. Es obra de Satanás llenar los corazones humanos de duda. Los induce a mirar a Dios como un juez severo. Los tienta a pecar y luego a considerarse demasiado viles para acercarse a su Padre Celestial o para provocar su compasión. El Señor comprende todo eso,
Jesús asegura a sus discípulos la simpatía de Dios por ellos en sus necesidades y debilidades. No se exhala un suspiro, no se siente un dolor, ni ningún agravio atormente el alma, sin que también se estremezca de palpitaciones el corazón del Padre. La Biblia nos muestra a Dios en un lugar alto y santo, no en un estado de inactividad, ni en silencio y soledad, sino rodeado por 10,000 voces, 10,000 veces, 10 millares y millares de seres santos, todos dispuestos a hacer su voluntad. A través de canales que no podemos discernir, está en activa comunicación con cada parte de su dominio. Pero es en el grano de arena de este mundo, en las almas por cuya salvación dio a su Hijo unigénito, donde su interés y el interés de todo el cielo se concentran. Dios se inclina desde su trono para oír el clamor de los oprimidos. A toda oración sincera, Él contesta: aquí estoy. Levanta al angustiado y pisoteado. En todas nuestras aflicciones, Él es afligido. En cada tentación y prueba, el ángel de su presencia está cerca para librarnos. Ni siquiera un gorrión cae al suelo sin que lo note el Padre. El odio de Satanás contra Dios lo induce a odiar todo objeto del cuidado del Salvador. Trata de arruinar la obra manual de Dios y se deleita en destruir aún a los animales. Es sólo a través del cuidado protector de Dios que los pájaros son preservados para alegrarnos con sus cantos de gozo. Pero Él no se olvida ni aún de los gorriones, así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Y Jesús continúa: así como me confiesen ante los hombres, los confesaré ante Dios y los santos ángeles. Han de ser mis testigos en la tierra, conductos a través de los cuales pueda fluir mi gracia para sanar al mundo. Así también seré vuestro representante en el cielo. El Padre no considera vuestro carácter deficiente, sino que los ve revestidos de su perfección. Soy el medio a través del cual les llegarán las bendiciones del cielo. Todo el que me confiese por compartir mi sacrificio por los perdidos será confesado como participante en la gloria y el gozo de los redimidos. El que quiera confesar a Cristo debe tener a Cristo morando en él. No puede comunicar lo que no recibió. Los discípulos podían hablar fácilmente de las doctrinas, podían repetir las palabras de Cristo mismo, pero a menos que poseyeran una mansedumbre y un amor como los de Cristo, no lo estaban confesando. Un espíritu contrario al espíritu de Cristo lo negaría, cualquiera que fuese la profesión de fe. Los hombres pueden negar a Cristo por medio de la calumnia, el hablar neciamente y palabras falsas o hirientes. Pueden negarlo por rehuir las cargas de la vida o perseguir el placer pecaminoso. Pueden negarlo por conformarse con el mundo, tener una conducta descortés,
amar sus propias opiniones, justificar al yo, acariciar dudas, buscar dificultades y morar en tinieblas. De todas estas maneras declaran que Cristo no está en ellos, y dice él, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El Salvador ordenó a sus discípulos que no esperasen que la enemistad del mundo hacia el Evangelio sería vencida, ni que después de un tiempo la oposición cesaría. Dijo: no he venido para meter paz sino espada. La creación de esta lucha no es efecto del Evangelio, sino resultado de la oposición a él. De todas las persecuciones, la más difícil de soportar es la desaveniencia en el hogar, el alejamiento afectivo de los seres terrenales más queridos. Pero Jesús declara: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. La misión de los siervos de Cristo es un alto honor y un cometido sagrado. Dice él: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que a mí recibe. La misión de los siervos de Cristo es un alto honor y un cometido sagrado. Dice él: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ningún acto de bondad manifestado hacia ellos en su nombre dejará de ser reconocido y recompensado. Y en el mismo tierno reconocimiento, él incluye a los más débiles y humildes miembros de la familia de Dios. Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, a los que son como niños en su fe y conocimiento de Cristo, por cuanto es discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Así terminó el Salvador sus instrucciones. En el nombre de Cristo salieron los 12 elegidos, como él había salido, para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor.